Estimados alumnos, hoy día vamos a ver ahora casi continuando un poco en el video anterior, pero quizá ocupando ya todos los conceptos que se han visto, y vamos a hacer un ejemplo completo desde la creación de una solución, pasando por el diseño de clases hasta una aplicación de consola y algún ejemplito de una aplicación web, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser de el tipo solución, y va a ser una solución en blanco. Vamos a utilizar el framework 3.5. ya, vamos a poner ejemplo solución, y se va a llamar de esta forma: aceptar, cerrar. Aquí tenemos una solución en blanco. Generalmente el concepto de solución es algo que me va a permitir solucionar algún problema o solucionar alguna problemática. No necesariamente requiero de un proyecto para solucionar algo. Por eso se llama así, solución. Engloba varios proyectos y recursos, todos en pro de llegar a satisfacer el requerimiento solicitado en un comienzo. En este caso vamos a agregar un nuevo proyecto que va a ser vamos a cerrar Visual Basic en C# de tipo Windows, y va a ser una biblioteca de clases. La vamos a llamar base veo. Vamos a eliminar esta primera clase, y lo que vamos a hacer es agregar un nuevo elemento el cual va a ser un diagrama de clases, y lo vamos a llamar diagrama base. Dentro de este vamos a crear una primera clase que va a ser persona, que va a ser de tipo pública, y esta clase de persona va a tener de forma privada sus atributos: nombre, apellido, rol. Ya puedo decir algo. Vamos a hacer un refactoring a cada uno de ellos, y vamos a extraer los métodos. Refactoring, encapsular campo, nombre, y ahora estamos dejando público el campo nombre. Antes lo teníamos encapsulado de forma privada, o sea, era privado, lo encapsulamos y lo dejamos público. Apellido. Cada vez que se instancia esta clase desde otras clases o desde otro lugar, van a poder ver estos atributos que nosotros estamos dejando públicos, y a través del encapsulamiento los estamos dejando públicos. Estamos diciéndole de que puede tener un valor y puede devolver un valor dependiendo de la instancia en que se haya llamado. Vamos a grabar. Si ustedes ven, me completó mi diagrama de clases. Y también vamos a crear un método que va a devolver una lista de personas. No, lo vamos a hacer mejor en otra capa. Se va a entender más claro si lo hacemos desde otro lado. Si lo llamamos aquí mismo se pueden enredar, porque se va a llamar de forma recursiva. Vamos a agregar ahora un nuevo proyecto que va a ser una aplicación de consolas, y va a ser consola base o consola ejemplo. Esta aplicación de consola ejemplo, sí, lo único que va a hacer es mostrar en pantalla lo que yo quiero en estos momentos, pero ahora vamos a jugar
con esta lista de personas, vamos a jugar con esta clase de personas, ¿ya? Teniendo esto, lo primero que tengo que hacer es compilar, generar, no me dio ningún error, generar. Si yo ejecuto, que es distinto a compilar, me va a arrojar un error, porque si recuerdan el video, el primer video que vimos, ya me tengo que ir a propiedades y le digo dónde quiero que se inicialice esta aplicación. En este caso se va a inicializar en consola de ejemplo. Si ahora si ejecuto esto, va a ejecutar ya sin error, va a abrir una consola. Antes estaba dando un error porque no podía ejecutar, no había ningún archivo exe, no había ninguna aplicación web que le pudiese ejecutar. Generaba el error porque estaba tratando de ejecutar una DLL y como no es un archivo ejecutable, no pillaba una inconsistencia y arrojaba el mensaje. Ahora ya quedó bien configurado, le estamos diciendo de que consola ejemplo es el ejecutable, va a ir y va a entrar dentro de las carpetas de consola ejemplo, va a buscar el exe que tiene como entregable consola ejemplo y lo va a ejecutar. Pero cuando yo voy y pincho aquí, lo primero que hace es compilar. Después de compilar cada uno de los proyectos que están asociados a la solución, después de compilar, va y entra a la carpeta debug, y en la carpeta de debug se encuentra el .exe de la aplicación y ejecuta, compila, arma, crea este nuevo .exe y lo ejecuta, lo levanta. Para continuar, este DLL también tiene un resultado. Si bien no es un archivo exe como en el otro que es por una consola, él sí me devuelve una DLL. Este es el ejecutable o el resultado de ese proyecto y este lo puedo consumir desde esta aplicación. ¿Cómo? Me voy y lo agrego como referencia y automáticamente lo tomo y me dice que va a tomar, perdón, esta es la que yo creé antiguamente. Me voy a examinar, colocamos de acá el video anterior, vámonos a clases y tuvo que haber quedado en ejemplo 1, consola ejemplo, no me olvidé dónde quedó, ahora busquémosla, vamos a recordar un poco, abrir carpeta y esto quedó en clases, tópicos, clase, repaso de programación 2. Me voy acá, voy a agregar mi referencia, me voy a examinar, clases, tópicos, clases, repaso de programación 2. Se me perdió. Tomo la DLL y la agrego. Ya una vez que la agrego queda tomada y ya la puedo utilizar dentro de mi programa. ¿Cómo la llamo? Using. ¿Y cómo debería llamarla? ¿Recuerdan cómo se llama? Base veo. Al momento de instanciarla de esa manera, yo puedo ahora llamar mi clase de persona que está definida en otro proyecto. Y puedo decir que obj persona, perdón, punto nombre se va a llamar Pablo y obj persona punto apellido se va a llamar Ormazábal y obj persona punto root va a ser el 1 variable.
y después yo puedo decir console.write hola. Y llama al recurso. Entonces, como repaso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando una capa inferior a la gráfica, a la que se está viendo a través del PC, a través de la pantalla hacia el usuario. Estamos creando toda una estructura. Dentro de esta capa base creamos una clase persona. Cada vez que necesitamos ocupar esos recursos de nombre, apellido asociados a una persona, llamamos a esta clase que está en otro proyecto. Acá, en este tipo de proyecto, yo puedo ir definiendo toda la estructura que va a sostener mi aplicación. La instancio y la agrego como referencia y la utilizo sin ningún problema dentro de mi aplicación de consola. También puedo trabajar, imagínense esto como si fuera una base de datos que voy a hacer un select de muchas personas. ¿Cómo la puedo indexar? Voy y se le agrego una lista de esa clase, y esto también lo puedo hacer en otra capa intermedia. Cuando estemos viendo base de datos, vamos a ver cómo se maneja esta capa intermedia de DAO, de Data Access Object. Ahora vamos a simularlo dentro de la misma aplicación gráfica. Vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar personas. Esta clase de persona va a tener asociado la DLL que creamos, que es base BO. Vamos a dejar pública para poder verla dentro de la aplicación, y vamos a crear un método que va a ser lo que estoy haciendo acá es crear una lista de la clase. Esta va a ser una lista que va a tener infinitos objetos del tipo persona. Ahora lo vamos a llenar en duro porque creo que empiezan a entender el concepto. Cómo funcionaría una base de datos, cómo funcionaría un select a una gran base de datos de personas. Yo puedo decir un select asterisco personas y me puede traer 100 registros. ¿Cómo lo lleno esto? Lo metería dentro de un for y haría este ciclo las 1000 veces que tengo como registro, el millón de veces que me está devolviendo el registro. ¿Y qué haría? Primero tomo mi objeto persona, que es igual a new object persona. Después lo lleno, le voy dando valores, obj persona, nombre, y primero si quiero llenar más de uno, hago lo siguiente: lst persona.add y se lo paso. ¿Y qué estoy haciendo en este caso? Tengo una clase persona, la transformo en un objeto. Al transformarla en un objeto la estoy haciendo única. Si bien esta es una visión general es como el boceto del auto, al unificarlo, al hacerlo uno, lo estoy haciendo independiente del resto. Es como cuando veíamos en las PPTs que tenía yo este boceto del auto, y después cuando ese auto ya tenía un color, tenía una patente, lo hacía ser único, y ese era ya un objeto, era la clase que se transformaba en un objeto al ser único. En este caso yo tengo la clase persona y la estoy transformando en un objeto y se lo estoy pasando a esta lista.
Esta lista es capaz de almacenar infinidad de objetos del tipo persona, porque aquí se lo doy por definición. La lista podría almacenar string, podría almacenar enteros, y en este caso le estoy diciendo que almacene personas. Voy y después vuelvo a ejecutar esta acción y le coloco segundo. Si ustedes se fijan, yo voy y creo la primera instancia de esa clase y después le voy dando los valores al objeto y se lo voy agregando a personas. Aquí vuelvo a inicializar el objeto, le doy nuevos valores y se los agrego. Esto que está acá es repetitivo. Si yo tuviera que hacerlo 1.000.000 de veces, lo copio 1.000.000 de veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si de una base de datos saco 1.000.000 de registros a un ciclo for 1.000.000 de veces y lo agrego acá, y ahí ya tengo mi lista almacenada para poder manejarla en una aplicación. ¿Cómo muestro esta lista en la web? Simple. Voy, nos paramos en el programa, ya definimos la primera y nos vamos. Personas. Revisemos paso a paso qué es lo que estamos definiendo acá en el código. Estoy leyendo una lista de personas. La lista de personas tiene n registros, en este caso tiene 2 porque lo hicimos en duro. Después de eso se lo estoy pasando a un for y le estoy diciendo que parta en 0 y que lo haga mientras i sea menor que la cantidad de registros que tengo. Si tengo 2 lo va a hacer 2 veces, parte en 0 y en 1, después 2 es igual, se lo salta y más. Y después leo el espacio en la lista donde estoy parado. Esta de acá es una lista, el i es el vector donde estoy parado, en el 0, en el 1, en el 2. Y después de que lo escriba en pantalla, vamos a cambiar esto por un write line para que lo haga en línea. Write line. Y acá también vamos a poner un console write line. Y para que no se punto aquí. Si ejecutamos y compilamos, lo primero que hace es llamar al primer objeto que creamos, que está en la otra DLL. Aprieto Enter y escribe lo que escribimos en duro. Y listo. Entonces, si nos damos cuenta, personas se alimenta de la clase que creamos en el proyecto que devuelve la DLL. ¿Cómo logra alimentarse de esa DLL? Se la damos o se la pasamos como parámetro, como referencia. Le decimos de que dentro de todas las DLL que va a utilizar, también va a utilizar la DLL que yo creé. Al crear esta DLL, yo defino los métodos que va a llamar o va a ocupar lo que yo necesito de lo que creé en el proyecto anterior. Y aquí le estoy diciendo de que voy a generar una lista de personas.
¿Dónde están personas? Está en la DLL base BO. O sea, esta clase está dentro de esa DLL que yo se lo pasé como referencia al proyecto de consola, que es el que se ejecuta. Esta lista de personas tiene una función que devuelve una lista de personas. Y en este caso le dimos dos registros enduros, o sea, creamos o instanciamos personas, lo transformamos en objeto, le dimos valores, se los pasamos a la lista, lo volvimos a dejar en cero, le dimos nuevos valores y se lo pasamos a la lista como un segundo registro. Y para llamarlos, simplemente yo instancio la clase que tenía antes definidas, creo esta nueva lista y con un ciclo for lo voy llenando y la voy mostrando en pantalla. Y con eso ya tenemos cerrado este ciclo básico de cómo utilizar clases básicas con listas básicas en más de una capa. Espero que les haya gustado. Bye.